Vamos a ir a la conferencia hoy 21 de abril 2025. Durante el pasado fin de semana causó polémica la transmisión en Televisión Nacional Mexicana de un anuncio oficial del gobierno de Trump en el que se afirma que los migrantes son criminales y advierte que quienes intenten ingresar ilegalmente a ese país serán deportados. El mensaje, con tono intimidante, generó fuertes críticas en redes y medios de comunicación, al considerar que estigmatiza a personas en situación vulnerable. Aquí lo grave de todo esto es que las televisoras mexicanas se prestan a esto. Hoy la presidenta de México habla sobre este asunto y dijo que va a mandar una iniciativa. Amigos, vamos primero a este mensaje de Donald Trump. I'm Kristi Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught, you will be removed, and you will never return. Follow the law, and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. ¿Qué dijo la presidenta de México ante este mensaje de Donald Trump? La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de discriminatoria la campaña para advertir a los posibles migrantes los riesgos legales de ingresar ilegalmente a territorio de Estados Unidos y que ha sido transmitido por la Liga MX, prestándose a estar en contra de los paisanos, llevándole el juego a Donald Trump. Amigos y amigas, hoy la presidenta de México habla de este tema y además dice que va a mandar una iniciativa que quede en la Constitución para que ningún país extranjero le permitan ese tipo de mensajes discriminatorios o antimigrantes. Amigos y amigas, vamos a escuchar a la presidenta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1, señala que en México queda prohibido todo acto o práctica de discriminación, porque este anuncio pues tiene un contenido discriminatorio muy alto. En los artículos 2, 223 y 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se establece que en la prestación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión está prohibida toda forma de discriminación y que la programación que se difunde en el marco de la libertad de expresión deberá propiciar la difusión de valores artísticos, históricos y culturales, la unidad nacional y el respeto a los derechos humanos. En este contexto, si lo suben tantito, por favor. En este contexto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha recibido quejas ciudadanas relacionadas con el video difundido por la Secretaría de Seguridad de los Estados Unidos, que ha sido publicado en la televisión, así como en diversos medios de comunicación, y hace referencia a personas migrantes. Del análisis hemos encontrado que el spot contiene un mensaje discriminatorio que atenta contra la dignidad humana y que puede fomentar actos de rechazo o violencia hacia las personas en situación de movilidad. Por tal motivo, le invitamos a que el spot sea retirado con el objeto de cumplir con la construcción de una sociedad sin discriminación, tal como lo establece nuestra Constitución. Construyamos en unidad una sociedad más incluyente y respetuosa, donde la dignidad humana sea el eje central de nuestras acciones y discursos, porque México es diversidad, inclusión y derechos. Y está firmada por el director general de Radio, Televisión y Cinematografía y la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Vamos a ir a este debate que se llevó a cabo en el programa de Azucena Oresti, donde estuvo un panista, un morenista y un priista, donde todos coincidieron que es urgente revisar la ley.
Ya escuchamos la presidenta Claudia Sheinbaum va a meter una iniciativa donde se reforme la ley para que ninguna televisora, radio de televisión permitan que un país extranjero venga a meternos mensajes xenofóbicos o antimigrantes. Amigos y amigas, vamos a ir a este interesante debate. ¿Cómo nos explicamos esto? Es una locura, ¿no? Lo que sucedió, muy, muy impactante. Criminales diciéndonos a los mexicanos migrantes en nuestra misma tierra. Sí, ese es un tema que sin duda se va a tener que analizar, tal vez realizar las reformas que sean necesarias, porque ahorita es un mensaje de un gobierno extranjero dentro del territorio nacional en contra de la política que lleva a cabo nuestro país. Ahorita refería a la presidenta de que las declaraciones de este gobierno extranjero dentro de nuestro territorio pueden ser incluso discriminatorias, algo que va a analizar la CONAPRED. Sin embargo, podría ser cualquier otro mensaje que podría llegar a vulnerar la soberanía de nuestro país. Ahorita es el gobierno de Estados Unidos, pero podría ser cualquier otro gobierno que utilizara el espectro de nuestro territorio para transmitir mensajes que incluso podrían ir en contra de la soberanía nacional. Entonces es un tema que se debe de regular, sin duda. Esto que sucedió no teníamos un precedente así, y por eso creo que ahora es necesario que se haga un análisis a las leyes mexicanas y que se realicen las reformas que resulten convenientes. ¿Tendría que ser más concreta la presidenta en la respuesta, Rubén? Yo creo que sí. Primero, es condenable este spot o comercial que se puso en la televisión del país. Segundo, está dentro de esa lógica que tiene el gobierno norteamericano de buscar en México y en otros países pues una respuesta política a las intenciones del presidente Trump allá en Estados Unidos. Porque ahora nos alarmamos, y con justa razón, por el spot pero hace unos días las declaraciones del presidente Trump sobre el gobierno mexicano pues son de los cárteles, terribles, que ¿no? le tenía miedo a los Dice cárteles. que el gobierno le tiene miedo a los carteles, y que además el territorio nacional está dominado por los mismos, cosa que en esa parte pues hay una buena, que al menos el 40% de razón de ellos, pero el trato que se le está dando a México está en la misma lógica de esa. Yo creo que la presidenta, y lo digo con todo respeto, en lugar de andar buscando el pretexto de que antes en la ley que Peña Nieto lo quitó, eso sale sobrando. Presidenta, defendamos a los mexicanos. Lo que nos está sucediendo es por la debilidad que tiene nuestra nación en el mundo, una diplomacia hecha polvo, se acabó el multilateralismo, no tenemos alianzas con otras naciones, todo esto producto, bueno, de lo que nos aconteció en los últimos 6 años. Y si hay que hacer algún cambio, pues hagámoslo, pero por ahí no va el tema. Pero se quiere reformar con todo, la Constitución y reformas, pues apliquemos la ley. ¿Existe? ¿Dónde está el instituto? Sí existe el IFE. Tienes razón, todo lo queremos resolver así, pero lo importante es la posición que tiene México, y yo creo que ha sido una posición muy débil ante los americanos. Sí, tenemos Instituto Federal de Telecomunicaciones, o ya no. Mira, ya me perdí. La verdad de las cosas es que tendríamos que preguntarnos por qué llegamos a esto. Y me parece que es un sucesivo de sesiones. Donald Trump le asigna la maternidad de la idea de la campaña internacional a Claudia Sheinbaum en México y fuera de México. Él da en una entrevista, lo dice, que él sabe todo, pero que la presidenta de México le da una extraordinaria idea, que es una campaña nacional internacional. Y me parece que salga un anuncio así revela muchas cosas. Revela que Gobernación no está haciendo su trabajo. Había un Instituto de Telecomunicaciones, había una subsecretaría de Medios, había una cosa que se llama Radio, Televisión y Cinematografía. Eso pasa cuando los mecanismos de trabajo gubernamental se debilitan. Eso pasa cuando no tienes una articulación, una coordinación, incluso hasta en los mejores términos, donde una televisora le puede decir a Gobernación, oigan, ¿ustedes están enterados que hay un anuncio del gobierno? O sea, eso es lo que se conoce como los buenos oficios. Entonces, a mí me sorprende que de repente tengamos un anuncio que, por supuesto, yo no puedo acompañar, ni los términos. En nuestra casa nos ven así que somos delincuentes. Criminales. ¿No? Sí. Criminales. O sea, eso, perdón, yo no lo puedo acompañar. Me parece entonces que sí refleja una serie de vacíos, pero también refleja es el sucesivo excesiones que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum con el gobierno de Estados Unidos. Si se enteró, malo. Y si no se enteró el gobierno, peor, porque uno dice entonces, ¿y dónde está el gobierno? Esto me parece, la verdad,
un reflejo de lo que estamos viviendo. Y además ni siquiera reaccionaron el fin de semana, ¿no? Como no. que lo querían dejar pasar y entonces los medios empezamos a Estamos ponerlo en Semana Santa. en redes sociales, Sí. bueno, sí, como el caso de Segalmex, ¿no? Sí, sí. Y no reaccionaron de manera natural con indignación o molestia a Israel. Y Pues sí hubo declaraciones en cerraron contra la de investigación de Infonavit. También. Y mencionar, es cierto lo que dice Emilio de que hay un vacío y precisamente por eso se deben de hacer las reformas y dejar de manera expresa, porque no lo hay, no hay un artículo que de manera expresa prohíba a gobiernos extranjeros expresarse y eso debe ser sometido a un control. Primero de la Constitución, hombre. Sí, sí, Mira, sí. dice la presidenta que no está prohibido, que la CONAPRED ya determinó que lo discriminatorio, que es discriminatorio, que mandaron una carta a los medios para que lo retiren y que ahora mandaron una reforma para recuperar el artículo y que esto vuelva a estar prohibido. Claro, es precisamente lo que yo me estoy refiriendo. Si México hubiera actuado sin un artículo, pues entonces sería considerado... recordemos que hay un principio en derecho que dice que las autoridades no pueden hacer nada que expresamente la ley les permita. Mira, entonces debe de haber un artículo. Artículo sexto. La Israel, manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que todo lo que se suba a medios de comunicación deba recibir el visto bueno previo de la autoridad? Yo lo que creo te en los diría buenos es que oficios. un tema como ese, donde una potencia extranjera viene y dice esas cosas de los mexicanos, está mucho más allá de andar buscando estos requisitos para debe de haber tratar, una para reforma, de tratar manera de expresa, decir, prohibir fíjate, ese tipo vinieron de acciones. y nos ofendieron. Eso es lo que sucedió. ¿Ustedes creen que esto pasaría en otra nación? ¿Con ley o sin ley? Pues claro que no, porque el Estado hubiera actuado. No es Y como acompañable dice la Emilio, censura en ningún término. Como dice Emilio, ¿sabían? Y no hicieron nada, pues qué difícil. No lo sabían, pues ¿dónde estamos parados? O sea, mañana ¿qué va a sucedernos? La gobernanza democrática, Israel, no solo es el cumplimiento puntillosísimo de la ley. Hay una parte importante de diálogo, de actuación. Oye, viene y la gobernanza tiene que ser incluso antes de que estallen los problemas, para que no se generen crisis. Lo que yo quiero transmitirte es que podría haberse generado una actuación de la autoridad previo a estos anuncios. Y oye, va a pasar, y entonces la Cancillería podría haberle hablado a Estados Unidos y decirle, oigan, ¿en serio lo van a sacar? Ajá. Oiga, es decir, una operación previa a Israel. Y eso no es ni violatorio de la ley ni censura. Es la actuación con responsabilidad con base a un modelo que se llama gobernabilidad democrática. Infelizmente Imagínate que cada nosotros vez más hiciéramos un debilitado. expo de todos los Trump Judas que se quemaron este fin de semana, en lugar de Judas, de piñatas, ¿no? Y que lo mandáramos a Estados Unidos. ¿Tú crees que Donald Trump va a decir, ay, adelante, libertad de expresión? Hay muchas incita a la acciones. violencia, pues. Claro, Ese es el tema. Es un tema que se debe de reprobar absolutamente, pero lo que tenemos que decir es, el presidente Trump está realizando acciones que no tienen precedente. Esta es una acción que no tiene precedente y que no debe de repetirse. Sí tiene precedente. Eso es lo peligroso. Es peligroso, pero me refiero esta acción como tal expresada a través, vamos a un corte, me parece. Ay, me indicaron ahí, no es que yo mande, pero es que me hicieron la seña. Es otra mesa. Lo vi como la de muy- nosotros. lo vi muy- El segundo al 50%. 45 minutos y regresamos aquí a esta mesa con Israel Zamora, Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa. Hablamos de este anuncio que se transmitió en la televisión mexicana durante los partidos de fútbol, en donde la Secretaría de Seguridad de Estados Unidos llama criminales a los mexicanos. La presidenta Sheinbaum dice que no está prohibido y que por eso va a enviar una reforma para que esto expresamente no se permita en nuestro país. Decía Israel, no hay ningún precedente como este, pero Rubén, tú tienes otra opinión. Sí, hay precedentes y muchos, cuando una potencia de este tipo tiene otras naciones a las cuales quiere sacarles alguna ventaja. Yo he mencionado 2 veces a quién se refiere el presidente Trump. Se refiere siempre al presidente James Polk, que es aquel que en 4 años llevó a los Estados Unidos de una frontera, de un mar a otro, y además se quedó con una buena parte del territorio nacional. Y el otro es a William McKinley, el Napoleón del proteccionismo, así se hacía él llamar, y que además tenía una política muy agresiva en materia de migración. Puso de director del área a un tipo que era anti-inmigrantes y sobre todo la agarró en aquel momento contra los chinos. Y hoy se cumple un aniversario de un día triste, que es la invasión americana
a Veracruz. Entonces, sí hay antecedentes de esto, pero también estamos antecedentes de dignidad, de decirle a los americanos, mira, está muy bien que traigas tu discurso, pero hasta aquí esto, hasta aquí el otro, hasta aquí el otro. ¿No he visto la nota diplomática? No he visto que llamen al encargado de la embajada. Se mandaron a Ecuador, sí, no he visto pero no a Estados Unidos. Sí, que manden llamar al embajador mexicano en Washington, o que le pidan al encargado de la embajada americana que vaya a gobernación, lo que se estila en otras partes del mundo. Mira, si fuera España, ya le hubieran exigido disculpas, que regresaran a los austriacos, que regresaran el penacho de Moctezuma. Pero mira, al otro lado, al Parlamento Europeo. Ahora, con el pétalo de una mañanera. Quienes nos escuchan van a decir, bueno, ¿y qué importa? Es un comercial, no tiene trascendencia. No, sí. Porque sí la tiene. Porque va a generar odio, puede generar discriminación, y puede generar actitudes como las que están pasando en Texas, que tampoco el gobierno mexicano ha dicho nada, que salen grupos de norteamericanos blancos a la cacería de los migrantes. Así salen, y el gobierno no ha dicho nada. Sí. Nada, absolutamente nada. Ahora todos... No fuera el penacho de Moctezuma, porque mira, yo hubiera pedido que lo trajeran. Se habla mucho de la cabeza fría de la presidenta, de la calma, etcétera, pero pues hay momentos en los que tendríamos que mostrar una postura más clara, ¿no? Pues yo creo que se está mostrando. Primero ella reprobó ahorita que escuchábamos. Nota diplomática, no. Pero y se está trabajando sin duda también en la respuesta diplomática a ese suceso. Lo que yo me refiero es que no hay un antecedente que un gobierno extranjero en un país, sobre todo en México, haya hecho este tipo de, más grave, de anuncios. ¿No? Por supuesto que es grave, o sea, y por eso se debe de reformar la ley para que esté ya de manera expresa prohibido. Pero eso no quiere decir, esto trae a debate también el hecho de si otros gobiernos pueden hacer este tipo de anuncios en México. Y yo creo que eso se debe de prohibir, pero no cualquier anuncio, ¿no? Tiene que hacerse un análisis de qué anuncios sí se pueden realizar de otros gobiernos en nuestro país, obviamente que no violenten la soberanía nacional, como en este caso me parece que podría ocurrir. Mira, te voy a dar un antecedente de cuando hay una conversación con dueños de medios fuera de un marco estrictamente legal. En lo que va de esta administración, 3 meses antes y actualmente, han sido sacados de sus espacios, de sus plumas, de sus lentes, más de 35 periodistas, que eran incómodos para el poder. Un equipo de operación de Claudia Sheinbaum fue a hablar con los directivos, con los dueños de los medios, y se hizo una especie de fórmula para intentar que los medios reflejaran según esto la boleta. Pero en realidad lo que hicieron fue pasar cuchillos a voces, mentes, cámaras, teclas críticas al gobierno. Y eso fue una operación política. Uno se pregunta, ¿y por qué hacen operaciones políticas para sacar a gente, mentes y visiones críticas al gobierno, y no pueden hacer una operación política para detectar un anuncio de esta naturaleza que tiene un discurso de odio y viene acaso a ofender a Israel? Es cuando yo te digo, la operación política que tiene Morena es una operación solo de corte autoritario y con los grandes CD. Acá son bullies, pero con el bully del continente se echan para atrás. Sería, perdóname el momento, de que utilizaran lo que ustedes llaman así como la legitimidad de la boleta para hacer valer la opinión de los mexicanos y sí decir, oigan, no pueden expresarse en estos términos acá. Perdóname, pero es sumamente ofensivo. A mí me parece sumamente ofensivo un anuncio de esa naturaleza. Permítame entregar un mensaje del presidente Trump al mundo, dice la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Si estás considerando entrar a Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo pienses. Permítanme ser clara. Si vienes a nuestro país y rompes nuestras leyes, te perseguiremos. Los criminales no son bienvenidos en los Estados Unidos. Durante mucho tiempo, un liderazgo débil ha dejado a nuestras fronteras abiertas, inundando nuestras comunidades con droga, tráfico de personas y criminales violentos. Esos días han terminado. Si intentas entrar ilegalmente, serás atrapado, expulsado y nunca volverás. Sí, hay que mencionar que este anuncio, Azucena, ya había sido difundido en territorio americano, en territorio de Estados Unidos, y desde entonces México ya se había declarado en contra, había dicho que no era, México va a reprobar siempre que la migración sea catalogada como un delito. Y desde que salió publicado en Estados Unidos, México ya había mostrado su rechazo a ese anuncio. Entonces, es importante decir que no es que México esté aceptando esto, lo está reprobando la propia presidenta. Pero no hay contundencia, no hay contundencia. A ver, no hay una nota diplomática, no se mandó, perdón que lo repita, llamar al embajador mexicano en Washington, acá.
no se le habló a la embajada norteamericana pues para decir qué está sucediendo. No hay nada, o sea, pues sí, en la mañanera se dicen las cosas. Sí, es que vamos a seguir pasando recordemos aceite, que todavía ¿no? Estados Unidos no tiene al embajador aquí, pero eso no puede implica que mandar el llamar gobierno no lo haya hecho. El gobierno, ahí, ya de manera oficial, a través de la propia presidenta, una ha nota aprobado diplomática, una nota diplomática. Es que andamos ocupados en la prohibición de narcocorridos, ¿no? De